we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Son ahora mismo las 9:15 de la mañana. Hace un ratito que me he despertado, ya me he tomado el café, ya soy un poco más persona hoy. Y hoy he decidido hacer una especie de vlog, que no va a ser muy vlog, la verdad no os vais a venir todo un día conmigo ni nada de eso. Me gustaría enseñaros cómo utilizo la aplicación de recordatorios durante todo un día, de la forma más real posible. Y esto es lo mejor que se me ha ocurrido. Así que como te digo, son las 9 de la mañana y voy a empezar a organizar todo el día y no solo eso. Hoy para mí es lunes y si grabo hoy no es casualidad, es porque aprovecho siempre los lunes para organizar toda la semana. Para empezar, déjame aclararte que con la actualización de iOS 17 hemos tenido algunas mejoras en la aplicación recordatorios. Es verdad que hacía bastante que no la utilizaba, pero con estas mejoras pues me he vuelto a animar porque la verdad es que están bastante chulas. Lo primero que quiero contarte es que esas mejoras es la posibilidad de tener listas, como si la vista fuera Notion. Y como es una vista que la tengo como muy por la mano, se me hace muy cómodo. A esto me refiero cuando digo columnas. Para poder cambiar eso simplemente tenéis que ir a visualización y darle aquí como lista, y entonces se ponen así, o lo que yo digo, como columnas. Y de esta forma tenéis esto tan chulo que podéis ir moviendo de columna en columna o para mi gusto tenéis una vista más clara de todo lo que tenéis que hacer. Para mí lo mejor es que podéis crear diferentes listas. Yo por ejemplo tengo 3 listas. Tengo una que es el to do, donde pues como bien dice su nombre, ahí apunto todo lo que quiero hacer, pero que no tenga una categoría concreta. Por ejemplo, una categoría sería mis otras 2 listas, o social media o YouTube. Yo lo divido porque para mí ya sabéis que YouTube es una cosa y social media sería como la promoción de todo eso. Pues Instagram Stories, Shorts, Reels, todo eso. ¿Y cómo me organizo? Pues por ejemplo para grabar cierto B-roll, hacer las miniaturas que estoy editando o otras cosas. Que por cierto la categoría otros viene por defecto, es decir que en cualquier lista veréis eso de otros. Así que lo que hago es sentarme aquí en el estudio y pensar todo aquello que tengo que hacer durante toda la semana e irlo poniendo en to do. Si ya sé que es de YouTube o de una red social concreta, lo pongo directamente en su lista correspondiente. Si no tienen una lista, por ejemplo, pues hoy tengo que ir al médico, pues tengo que ponérmelo en to do. Entonces, cuando ya tienes ese recordatorio creado, le puedes asociar una fecha y una hora. Y Judith, ¿para qué sirve lo de la fecha y lo de la hora? Pues para que te aparezca en la lista hoy, programados, si lo tienes activo, el completado. Lo digo así porque esta lista la puedes ocultar, de hecho todas las puedes ocultar. Puedes ir a visualización, mostrar lista inteligente y ahí seleccionar cuáles quieres. Pero yo tengo solamente puesto el hoy, programado y completado. Total, que si le das una fecha y una hora concreta y coincide con la fecha de hoy mismo, se te incluirá automáticamente en la lista hoy, para que sepas qué tareas tienes que hacer hoy. En caso de que no coincida con la fecha de hoy y hayas puesto una fecha pues posterior, aparecerá en programados. Así que es una forma de tener unas listas más inteligentes y es literalmente lo mejor de recordatorios, ya que esta aplicación al ser nativa de Apple la tienes en tus otros dispositivos, tienes en el iPhone, tienes en el Apple Watch, en el iPad, así que para mí se me hace muy cómodo ponerme aquí en el estudio, plasmarlo todo en una pantalla grande, pensándolo bien en el estudio, puedo hacerme algún esquema de lo que tengo que hacer y lo que no, y después durante el día ir tachando desde mis otros dispositivos. Y además con iOS 17 te conté que ahora tenemos los recordatorios que son widgets interactivos y por lo tanto podemos tachar sin tener que abrir la aplicación y eso es genial. There's a lot of colors, I don't know where to go. Que ahora me organice con recordatorios no significa que ya no utilice el iPad. Porque si me conoces desde hace tiempo sabrás que me compré el iPad para organizar toda mi vida. Entonces, ¿dónde queda el iPad en toda esta ecuación? A ver, si te soy sincera, mi metodología, por así decirlo, no ha cambiado. Yo cuando he vomitado ya todo aquello que quiero hacer durante el día, toca organizar ese mismo día. ¿Cómo? Pues por ejemplo con time blocking, que eso es organizar el día por bloques, por horas en mi caso. ¿Y con qué hago eso? Podría hacerlo en papel o con el iPad, así que lo que estoy haciendo es vomitar todo aquello que quiero hacer dentro de la aplicación recordatorios para poder tenerlo en todos mis dispositivos y una vez haya hecho eso, una vez tenga esa lista de hoy con todo aquello que quiero hacer hoy,
vengo al iPad y me organizo con mis planners en GoodNotes, que es básicamente un lienzo en blanco, y aquí voy apuntando todas las horas que tiene el día, o al menos aquellas útiles. Pues por ejemplo, desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Puedes dividir el día pues por cada media hora, cada 2 horas, dependiendo un poco de esas pausas que quieras hacer o según lo que le dediques a cada tarea. En mi caso lo hacemos por cada hora. Entonces yo ahora que van a ser las 10 empiezo con una tarea y luego a las 11 marco otra. Si considero que esa tarea de las 10 se va a alargar 3 horas, pues marco como una línea y a la 1 pongo la siguiente tarea. Y es lo que voy a hacer ahora. En recordatorios asocio el día, en GoodNotes asocio una hora. Así que me voy a organizar todo el día y empezamos a trabajar porque ya voy muy tarde. Standing by the shore while you're on the open sea anymore. Por cierto, a ver, te pongo por aquí. Algo que también me gusta mucho es que tiene como esta función más inteligente que es bastante propia de Apple, la verdad. Donde tú, por ejemplo, si tienes que hacer, pues lo que te he dicho, ¿no? Luego esta tarde tengo que ir al médico. Pues si tú en un recordatorio pones ir al médico el jueves, por ejemplo, él detecta que el jueves es el día pues 12 o 10 o 14 o el día que toque en el calendario y te sugiere que ya le añadas esa fecha. Son tonterías, pero son esas pequeñas cosas que te dan más agilidad a la hora de trabajar con estas aplicaciones. Igual, por ejemplo, el tema de las etiquetas. Tendrían a ser como unos hashtags. Esto sí que es algo que ya te conté hace un montón de meses cuando te hablé de recordatorios y es algo que es verdad que yo no utilizo mucho, pero me parece que es una funcionalidad bastante práctica a la hora de buscar o etiquetar ciertas tareas que debas hacer. Vale, lo que sí que te recomiendo que está bastante interesante es marcar prioridades. Sabes de sobras que soy una friki de esto, pero es verdad que marcarte prioridades te puede ayudar a la hora de organizar tus tareas. Y esto te lo permite hacer directamente la aplicación de recordatorios. En el caso de que estés con el iPhone, simplemente tienes que entrar en la tarea, es decir, en la I de información, y una vez en este panel podrás ver esto de las etiquetas que te mencionaba si quieres crear alguna o añadir alguna que tengas ya creada, y también esto que se llama prioridad. Si hacemos clic podemos seleccionar si queremos baja, media o alta, dependiendo del grado de prioridad que le quieras dar a esa tarea. Si yo, por ejemplo, en este caso le pongo alta, al lado de esa tarea aparecen 3 exclamaciones. Si le pongo media, 2, y si le pongo baja, pues 1. Y la verdad es que lo que más me gusta es la estética, porque no molesta, no es algo que quede rojo, no es algo que me dé como mucho toque, pero es algo que no tienen las demás tareas y por lo tanto llama la atención. Bueno, es la 1, voy a ir a comer ya. Y quiero contarte una última funcionalidad que es nueva, por así decirlo, lo digo así entre muchas comillas, porque es algo que realmente la gente ya le daba esa utilidad. Por ejemplo, David Avellán es como lo utilizaba, pero nosotros nunca habíamos caído en hacerlo de esta forma, y estoy hablando de hacer lista de la compra. Es que ahora, como digo, podéis crear listas de la compra que son como automáticas. El iPhone detecta qué categorías son, podéis vosotros añadir categorías, por ejemplo, carne, pescado, lácteos, ¿no? Ese tipo de categorías. Y además, como te digo, tenéis como ese nuevo apartado. Recordad también que los recordatorios pueden ser de forma colaborativa, como las notas. Y yo, en este caso, de la lista de la compra, es un recordatorio, es una lista colaborativa junto con Albert, lo que nos permite que, como están sincronizados con nuestros otros dispositivos, yo vaya al súper con el Apple Watch y pueda tachar la lista de la compra desde mi Apple Watch. Y con esto realmente ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado, que hayas aprendido cosas nuevas. Y bueno, ya os lo dije, este tipo de vídeos para mí se me hacen como muy cómodos de tratar o de enseñaros cosas, porque es literalmente lo que hago cada día, pero a la vez siempre tengo esa sensación de que lo que estoy contando es muy básico y no sé si a alguien le puede ayudar. Pero bueno, esto, frase de influencer, me lo habéis pedido un montón que os trajera este contenido y bueno, espero que haya estado a la altura y que os haya gustado, interesado, entretenido un poquito. Nada, si quieres puedes contarme en comentarios cómo utilizas tú la aplicación de recordatorios, porque, mira, ya para conclusiones ya finales, también os puede surgir la duda que entonces ¿para qué utilizo Structured, que es la otra aplicación? Pues siempre os lo he dicho, al final Structured es la que engloba tanto calendario como recordatorios y no la utilizo tanto para recordatorios, que ya veis que no, que yo utilizo directamente la aplicación recordatorios, pero es verdad que Structured también me permite tachar los eventos del calendario, cosa que pues con el widget calendario no me lo permite el propio iPhone. Así que sería un poco ese el resumen. Son totalmente complementarias, pero vaya, una es gratuita y la otra tienes que pagar por ello, así que yo te recomendaría siempre ir a lo nativo, que lo tienes accesible en todos tus otros dispositivos,
es gratuito y no sé qué más ventajas decirte, pero vaya, es muy cómodo, es muy sencillo de usar. Así que nada, lo dicho, te leo en comentarios si tienes alguna sugerencia de cómo podría utilizar más o mejor la aplicación y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Chao!